maripu, huechequeche y el chaomo. Si no digo peñe o la muen porque es para imaginar, porque hoy día me dijeron que habían jóvenes acá. ¿Sí? Huechequeche se le dicen a los jóvenes y el chaomo se le dicen a las jovencitas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido del Señor por darnos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes a esta hora. Muchas gracias. Gracias al Pastor Eric por la invitación, por haber tenido la gentileza y la confianza de podernos invitar a compartir con cada uno de ustedes. Dios bendiga sus vidas. Le decía al pastor cómo sacaron esa foto, le decía dónde aparezco con la manta y cómo lo hicieron. Ustedes saben esto de la tecnología últimamente, un tanto complicada. Dios les bendiga, es un honor poder estar compartiendo con cada uno de ustedes a esta hora de la mañana. Es una tremenda bendición de ver muchachos, personas motivadas, personas con esa hambre por la presencia de Dios, con esas personas que anhelan cada día en su vida más de la presencia de nuestro Dios. Y la verdad que vengo delante de ustedes bastante, le puedo decir, entusiasmado por el hecho, y a la vez también quisiera tratar de lo que quisiera compartirles a ustedes. Es producto de cada una de las cosas que uno tiene que enfrentarse en sus desafíos y en aquellos sueños y proyectos que el Señor coloca en nuestros corazones. Yo decía, ¿cómo puedo plantearle esto? Porque me ocurrió algo y prefiero contárselo antes. Cuando me dijeron de venir a compartir con ustedes, empecé a preparar ahí una palabra, muy entusiasmado comencé, y la verdad que el domingo pasado tuvimos un servicio precioso en la congregación. El Señor comenzó a ministrarnos de una forma muy especial, y mientras estábamos ahí compartiendo la palabra, el Señor puso una palabra en mi corazón para ustedes a esta hora, y por eso yo quisiera compartirlo. El Señor cambió todo, en una semana cambió todo, y es mejor dejar que Él dirija todo, amén, que Él dirija todo en nuestra vida. Así que hemos vivido procesos, hemos experimentado diferentes cosas ahí. Ya llevamos, como ustedes vieron en la nota anterior, llevamos ya un buen tiempo trabajando. Hemos pasado de todo, pero aquí estamos, aquí permanecemos. Estamos con mucho ánimo para honrar y seguir honrando a nuestro Señor hasta que Él diga suficiente. Amén. Hasta que Él lo diga. Así es que comenzamos nosotros un trabajo de cero. Allá sin nada, solamente las ganas, el deseo de trabajar. Logramos arrendar un lugar donde se arreglaban vehículos. Ahí estuvimos reuniéndonos. Como dijo el pastor Eduardo cuando fue allá hace unos meses atrás, dijo, era feo el lugar. Claro que sí. Y nos daba a nosotros a veces cosas, pero era el lugar que teníamos ahí. Y nuestra justificación, lo que decíamos nosotros, si el Señor nació en un pesebre, ¿cómo nos van a hacer esta obra en un lugar así también? Ya vendrá un mejor lugar, decíamos nosotros. Y saben, recibimos una palabra de parte del Señor. Habíamos estado un buen tiempo orando, recibimos una palabra del Señor para edificar y comenzar a construir. Y cuando fuimos a revisar nuestros bolsillos, le diré, no teníamos nada. No teníamos, como decíamos allá, no sé si será fuerte el lenguaje, pero decíamos, no teníamos ni una chaucha para construir.
nada, pero teníamos la palabra del Señor y comenzamos a desafiarnos. Y hoy el lugar que tenemos, la imagen que ustedes vieron, ese lugar tiene más o menos invertido solamente en materiales como 20 millones de pesos. Solamente considerando materiales, sin considerar mano de obra. Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel, mis queridos muchachos. Así que yo he venido a esta hora para alentarlos a ustedes que lo que el Señor puso en sus corazones, Él lo va a hacer. Dios lo hará. Dios lo hará. Cuando Él le dio una palabra a Abraham, pasaron 25 años aproximadamente para que viniera la promesa para él. Pero aquel que prometió lo cumplió. Dios lo hará. Él es el especialista, mis queridos jóvenes. Él es especialista, en primer lugar, para ilusionarnos. En segundo lugar, para desafiarnos y meternos en este sueño de Él también. Así es que hay esperanza. Dios lo hará. Él lo hará. Amén. Él lo hará. Si están aquí, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él lo hace y es así. Dios lo hace. Él lo hace. Espero para el verano tenerlos a ustedes allá en Coyipulli. Espero que podamos estar ahí en ese lugar. Tenemos un hermoso río, hermosos paisajes. Así que, y también hermosas personas ahí, muy cariñosos, gente muy especial, y en el lugar donde nos estamos o donde estamos trabajando. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo en medio de nuestro querido pueblo mapuche. A pesar de todas las malas informaciones que a veces se dan en los canales de televisión, que son bastante tendenciosos, pero mis hermanos, la palabra del Señor ahí está creciendo. La palabra de Dios, mis hermanos, y esto es lo que me tiene entusiasmado. La palabra del Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sobreabunda su gracia. Pueden ser los lugares más complejos, más difíciles, pero donde llega Cristo viene a revolucionar todo en nuestras vidas. Por eso predicamos de Él. Por eso nos entusiasmamos de hablar acerca del autor de la vida. Quiero decirle, queridos jóvenes, que ustedes no tienen a un Dios que está ahí encasillado en una religión. Él es el Dios todopoderoso, que cuando Él viene a una persona, viene a revolucionar todo y viene a bendecir su vida para que se ejecute su propósito aquí en esta tierra. Ese es el Dios que servimos nosotros. Él no se limita a nada. Nosotros somos limitados. Cuando me dieron esa palabra, me dijeron: pastor, Dios no tiene límite, me decía. En esa palabra que el Señor puso ahí en mi corazón. Y es así, Dios no tiene límite. Él busca una persona que esté dispuesta a creerle a Él, a creerle y a desafiarse. Yo les diré, no es fácil, mis queridos, no es fácil, pero si Él está ahí, saldremos victoriosos. Él nos dará victoria, Él nos va a dar victoria, Él nos va a dar victoria. Yo lo voy a ver y estamos trabajando por eso. Amén. Bien, mis queridos, quisiera que me pudiesen acompañar ustedes ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hay una palabra que quisiera compartirles a esta hora. Gracias, Señor Jesús. Él ha sido maravilloso. ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no bendecirle a Él? Él es maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Estamos ahí, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1.
Vamos a verlo ahí. El verso 3. ¿Estamos? Algunos tienen sus celulares ahí, otros sus Biblias, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera, digo, los celulares tienen su Biblia, sí. Eso, vamos ahí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Según el puro afecto de su voluntad, dice la palabra del Señor. Yo quisiera transmitirle a esta hora, sé que Dios, porque vengo con esta certeza, sé que Dios tiene planes para ustedes. Sé que Dios quiere usarlo. Sé que en el corazón de cada uno de ustedes hay un deseo ferviente de poder honrar al Señor con todo su corazón. Vengo con esa certeza y creo que estoy en medio de personas que anhelan que esto sea una realidad en su vida, que Dios los use, porque si no, yo creo que no estarían aquí en este lugar. Amén. Están aquí, yo creo, porque han venido con esa hambre de más de Dios para su vida, para poder de alguna manera tomar los desafíos que se nos están presentando en este tiempo. Y por eso quisiera hablarle acerca de los fundamentos que debemos tener nosotros, esos fundamentos permanentes para continuar, mis amados, en la tarea que Dios nos ha asignado. Él dijo, por tanto, id y predicad, dijo Él, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la tarea que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Una tarea que yo le diré no es fácil, una tarea que demanda sacrificio, una tarea que nos demanda como persona, pero incluso la palabra del Señor nos dice a nosotros, he aquí os envío, dice el Señor Jesucristo, como ovejas entre lobos. De igual manera Él señaló y dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero también nos habló de confiar en Él. Entonces nosotros aquí tenemos unos fundamentos que nos da la palabra, que nadie nos puede arrebatar. Y el ejemplo de este fundamento radica principalmente aquí, no solamente en el Señor, sino también, mis hermanos, tiene ahí su fundamento en el escritor, en aquel que fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esta carta, como fue el apóstol Pablo. Uno se pregunta quién fue él, quién es el escritor de este pasaje. Fue un hombre que fue perseguido, fue un hombre que fue apedreado, fue encarcelado. Es uno solamente ver la historia o lo que la palabra del Señor nos señala con respecto a la vida de este hombre. No lo pasó bien. Fue un hombre que de alguna manera tuvo que enfrentar aquellas cosas donde el hombre no estaba tan grato de poder escuchar una palabra que lo llamaba un compromiso. Aquellos que le gusta un evangelio liviano o algo sin compromiso, cuando hay alguien que le habla de compromiso, no le gusta mucho. Y la gente en ese tiempo, porque venía a destruir todas aquellas cosas que por años ellos habían tenido, pero cuando el apóstol Pablo llega con el evangelio, fue perseguido. Y es él el que habla aquí. Y esta carta fue escrita estando él en prisión, más aún. Y por eso es para nosotros bastante importante lo que él señala aquí en este pasaje. Esta carta descubre
o nos revela a nosotros que la verdadera consolación de una persona radica en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Ahí radica todo, mis hermanos. Ahí radica todo. Él es la única fuente válida de consuelo, de fortaleza y que sana los corazones heridos. Y la palabra del Señor comienza con algo tan claro. Ahí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, vuelvo a decirle, quien declara estas palabras fue un hombre perseguido. Es un hombre que está encarcelado en este momento cuando escribe esta carta. Es algo que de alguna manera se contrapone a las realidades de hoy. Que cuando tenemos un problema, que cuando tenemos alguna dificultad, inmediatamente nos quejamos, inmediatamente hay quejas en nuestros labios. Pero él, aún en medio de estas circunstancias que vivió, él decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, eso es, mis hermanos, pasión por Dios. Eso es querer agradar a Dios con todo su corazón. Esta es una exclamación profunda de un adorador, una persona que adora en espíritu y en verdad. Esta es la adoración que uno puede encontrar genuina de un hombre que reconoce la grandeza de Dios, que reconoce su lugar dentro del plan de Dios. Es un hombre que se acerca con humildad, reconociendo que nada de lo que él es le pertenece, sino a Dios sea toda gloria. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, esto llena mi corazón, mis amados, y esto se contradice a tantas experiencias que a veces vivimos, que cuando vienen dificultades sobre nuestras vidas, nos quejamos, nos lamentamos y no somos capaces de reconocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Esta palabra bendito quiere decir elogiar, bendecir a Dios, alabarle, glorificarle. Es un sentimiento de adoración, de reconocimiento del amor de Dios en su vida. No es, mis amados, esto no es algo obligado en una persona, sino que es un sentimiento profundo de adoración a Dios, donde se reconoce que a Él le pertenece todo. La adoración de este hombre, de Pablo, quien está en la cárcel, surge al pensar en la profundidad del plan redentor de Dios, y donde él se siente inmerso de igual manera. Donde él puede decir, no solamente aquellas palabras sean que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que él está reconociendo que también es su Dios, nuestro Dios también. Dios no es solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también nuestro Dios, mi Señor. Eso es reconocer. Cuando dice bendito sea Dios, está pensando en las maravillas eternas de Dios. Está pensando en su gracia maravillosa, esa gracia derramada para el ser humano. Él está parado en un cerro que no se llama Loncomahuida, sino en un cerro de gozo, de admiración, de saber cómo Dios pudo fijarse en una persona como él. Está pensando el apóstol Pablo cuando él dice bendito sea Dios. Está pensando en los cristianos como pueblo escogido. Está pensando en las maravillas de un Dios admirable, de su propósito divino de proveer en su gracia a nuestro Señor Jesucristo una salvación completa, gratuita y eterna para el ser humano. Esta declaración
que el apóstol hace, es donde él está reconociendo desde lo más profundo de su corazón y asombrado por semejante acción divina hacia el ser humano. Es lo que él expresa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él nos da aquí las razones por las cuales Dios es bendito. Nos da esas razones que han venido a revolucionar de igual manera mi corazón. ¿Por qué Dios es bendito? Porque nos ha hecho receptores de toda bendición, dice su palabra, en lugares celestiales. Nos ha hecho esos receptores. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice ahí: con toda bendición. No es algo a media, es todo. Es todo, mis hermanos. Por eso el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que Él no da el Espíritu Santo con medida. Él no lo da. Dice la palabra del Señor: con toda bendición. Nos bendijo con toda bendición. En su soberanía nos hizo depositario de ella. Nos hizo depositario de esta gracia maravillosa. Nos bendijo, dice la palabra del Señor, hablando de los creyentes, de los hijos de Dios, hablando de aquellos quienes le sirven. Aquí no está hablando de todo ser humano, sino que esta palabra se le está dando a la iglesia, se le está dando al creyente, se le está dando a aquellos que han dedicado su vida a Cristo Jesús. Para ello es toda bendición. Por eso Santiago, él dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Lo mejor viene del cielo. Viene del cielo. A veces también no entendemos que estas buenas dádivas también a veces vienen camufladas en algunas pruebas, las cuales nos preparan y nos forman como persona. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Es decir, los integrantes del cuerpo de Cristo. Dios produce hechos y cambios que no siempre lo podemos explicar en el presente. Pero el cuidado que Él tiene sobre nosotros produce gratitud en nuestras vidas por todo lo que Él hace. Amén, hermanos. ¿Y dónde está ubicada esta bendición? Dice: en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales. El origen de todo viene del cielo. El cielo es la morada de Dios, donde Él imparte su amor, su riqueza, su bondad para con el ser humano, su gracia, su gloria. Más aún, Cristo descendió del cielo, el Espíritu Santo descendió del cielo. Lo mejor que podemos recibir viene del cielo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza tras ella, dice. Es la bendición del Señor. Las bendiciones espirituales se refiere a cosas que no podemos adquirir aquí en esta tierra, solo viene del cielo. Eso es lo que perdura, mis hermanos. Eso es lo que perdura. Lo que viene de esta tierra es temporal, se acaba, se termina. Pero lo que viene del cielo dura para siempre. Lo del cielo dura, es perdurable. La mayor bendición que Él nos puede dar, mis hermanos, es habernos dado a nuestro Señor Jesucristo. Es la mejor bendición. Y Él dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dijo Él. Él lo hará. Él lo hará. Entonces,
Él nos hizo partícipe, nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otra de las razones que nosotros podemos tener es porque nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahí dice, según nos escogió, el verso 4, dice, en Él antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Esta palabra escoger tiene que ver con elegir, tiene que ver con seleccionar. El apóstol Pedro dice, linaje, dice, escogido, linaje escogido. Esa es la misma palabra usada por Jesús ahí en Lucas capítulo 6, verso 13, cuando Él escoge a sus discípulos y dice, y escogió a 12 de ellos. Dentro de todos los que tenía, escogió a 12 de ellos. Esa es la misma palabra usada aquí. Esta elección, dice la palabra del Señor, que tuvo su realidad, dice, antes de la fundación del mundo. Y esto, mis hermanos, es lo que viene a revolucionar nuestras vidas, nuestra realidad. Esto nos habla de que el pueblo de Dios, nos habla de que los creyentes, ellos tienen identidad propia. Mientras uno está en una nación, pertenece a un país, le dan una credencial que dice que es ciudadano de ese país. Pero mis hermanos, si hay uno de los mayores privilegios que tiene el cristiano, es que es ciudadano del reino de los cielos. Y eso le da identidad. Eso le da un lugar delante de la presencia de Dios. La identidad del creyente se fundamenta no en lo que un hombre dice, sino en lo que Dios declara. No en lo que uno siente, sino en lo que Dios dice en su palabra. Esa es la identidad del Hijo de Dios. Dice que el cristiano, el Hijo de Dios, es escogido. El cristiano es elegido para llegar a ser hijo de Dios. Un hijo obediente, para hacer su voluntad. No para hacer la voluntad propia, sino la voluntad de quien lo eligió. El cristiano ha sido escogido para ser diferente a las demás personas. Esta diferencia consiste en que está consagrado a la voluntad y al servicio de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, y lo declara ahí, para que fuésemos santos, dice, y sin mancha delante de Él, escogidos por Dios. Uno no puede entrar en el camino cristiano a menos que se dé cuenta de que eso le va a obligar a ser diferente a los demás. Por eso el Señor, hablando, diciendo esto, dice que el que no tome su cruz no puede ser su discípulo. ¿A quiénes Dios escogió? El apóstol Pablo establece la base de la elección aquí. Dice, según nos escogió en Él, dice, cuando Dios nos incluyó en su plan soberano, Él sabía que nosotros no merecíamos ser incluidos en su plan. Y esta es la grandeza de Dios, pero sí en Cristo Jesús. En otras palabras, esta selección se hizo antes del inicio de los tiempos, antes de la creación de todas las cosas. Dios incluyó soberanamente en su plan de redención al ser humano. Dios te escogió antes de que la tierra y el universo fueran hechos. Él te escogió. Por lo tanto, no es una equivocación que cada uno de ustedes estén aquí en este lugar. No es una equivocación que tú nacieras en este tiempo. Estás en el plan de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, oh profundidades
de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que no fuese recompensado? Fue libre disposición de él. Esto es motivo de gratitud para nosotros como cristianos. Debe ser motivo de gratitud. ¿Cómo es posible que en el propósito eterno de Dios se haya fijado en personas como nosotros? Es algo que viene a revolucionar y nos hace darnos cuenta de quiénes somos delante de Dios. Pero si Él tiene, tal vez Él puede escoger. Si nos analizamos nosotros, reconocemos que hay otros que tienen mayores cualidades que nosotros. Pero ¿por qué Dios se fijó en personas como nosotros? Porque Dios en su gracia le plació esta verdad. Por eso el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada persona que reconoce esta verdad se da cuenta, mis hermanos, que no teníamos nosotros ninguna ventaja delante de Dios, pero en su gracia nos escogió, en su gracia maravillosa. Pablo no pensaba que había sido él escogido a hacer la obra de Dios. Siempre él pensó que había sido Dios quien lo escogió. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Él nos escogió. La pregunta es: ¿qué vio en nosotros? ¿Qué vio en nuestras realidades? ¿Qué es lo que Él vio? Es aquí donde está precisamente la maravilla de Dios. No sería tan maravilloso si fuera el hombre el que escogiera a Dios, pero la maravilla es que Dios escoja al hombre. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vamos a un lugar y tal vez hay personas importantes ahí? Y de repente la persona que es más importante en todo ese lugar te llama y te dice: oye, ven, ¿cómo te sientes tú delante de los demás? ¿Te sientes bien? Y eso pasa, mis amados, aquí dentro de esta sociedad. Nos sentimos muchas veces honrados cuando alguien nos llama y nos dice: oye, ven tú. Y empiezan a elegir. Empiezan a llamar. O en los colegios, cuando dicen: vamos a elegir las mejores personas de este establecimiento, y empiezan a llamar. Dice: tú ven para acá. ¿Y cómo se sienten esas personas? Se sienten bien por eso. Pero aquí no es un hombre el que escoge. Uno dice: ¿por qué Dios no se fijó en los tremendos pensadores? ¿Por qué Él no se fijó en un Séneca? ¿Por qué no se fijó en un Platón, en un Aristóteles, en un Pitágora? ¿Por qué no se fijó en aquellas personas, como alguien dijo, la crème de la crème? Porque se fijó en personas comunes y corrientes. Yo los he visto. Personas tiradas en las calles, borrachos. Pero cuando la gracia de Dios vino sobre sus vidas, cambió para siempre su vida y hoy son predicadores. ¿Cuánta gente no era drogadicta? Pero cuando la gracia de Dios vino a revolucionar su vida, son predicadores, son conferencistas, hablan la palabra de Dios donde quiera que van. Porque Dios pudo fijarse en personas así.
Por eso esto es un fundamento permanente para nosotros en nuestra labor que tenemos que desarrollar. Porque no te llamó un hombre, no te llamó una persona, te escogió el Dios Todopoderoso. Él te escogió a ti, Él te escogió. Oh, esto llena mi corazón, llena mi vida saber esta verdad. Este acto corresponde a la amorosa voluntad del Dios Todopoderoso, manifestada en nuestro Señor Jesucristo. No depende de la capacidad, queridos jóvenes, no depende de la capacidad, no depende de méritos nuestros. Yo quiero decirte que Dios te escogió a ti en la eternidad y por eso echó a rodar su plan de salvación, porque Él te tiene a ti. No te mires con menosprecio, no pienses que no sirves en la obra. A veces el maligno nos tiene atados con tantas cosas que hemos vivido en el pasado, experiencias tal vez amargas, traumáticas. Pero yo quiero decirte que el Espíritu de Dios trae libertad para hacerte un embajador del reino de los cielos. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, mirad pues, hermano, vuestra vocación, dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, dice la palabra, del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso declara. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos lo vil de este mundo. Pero ahí su gracia, Él nos señaló. En el momento apropiado nos señaló, nos escogió. Ese es el Dios que nosotros servimos. Él nos escogió. Si ustedes creen que estoy aquí, todo lo que hemos hecho es por algún mérito personal, se equivocan, mis queridos. Se equivocan, se equivocan. Era de aquellas personas la más tímida. Siempre me sentaba ya en la parte de atrás, la parte final. Viví experiencias muy fuertes que marcaron mi corazón. Por el hecho de ser mapuche, fui discriminado acá en Santiago cuando me vine a estudiar acá. Yo vi a gente que me escupía. Cuando me iba del colegio revisaba mi chaqueta toda escupida. No se querían acercar delante mío. Claro, por el hecho de ser mapuche. Pero Dios no tiene problema. Él no tiene problema. Oh, cuando le conocí a Él, mis ojos fueron abiertos y pude comprender esta verdad. Doy gracias a Dios por permitirme haber nacido en un pueblo maravilloso como el pueblo mapuche, un pueblo precioso, el cual lo amo con todo mi corazón. Y mi oración es que ellos puedan ser sacudidos por la gracia de Dios y puedan ser más fanáticos que yo. El Señor también ama a los peruanos, ama a nuestros hermanos bolivianos. Él ama, mis queridos hermanos, a toda persona, y a ellos los escoge. Es a ellos, es a esas personas. Incluso el Señor Jesucristo, hablando de esto, le habla acerca de la parábola del gran banquete, cuando Él invitó a varias personas, pero todos se excusaron. Pero el Señor dijo, vayan, tráiganme a los cojos, a los mancos, a los pobres, a los ciegos, tráiganlo. Y eso nos grafica a nosotros. Nosotros llegamos cojos, mancos. La vida nos amputó nuestros sueños, nuestras expectativas.
Pero cuando le conocimos a Él, esto cambió todo en nuestras vidas. Dios elige para sí a personas que el mundo desprecia. Dios lleva a cabo su propósito honrando lo que es común y revocando lo que es importante para el hombre. Él lo hace. Esto habla de un acto soberano de Dios que no conoce límite, ni tiempo, ni espacio. Y esta es la base para toda bendición que nosotros podamos tener. Y esto nos da la seguridad como hijos de Dios, porque dice su palabra que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Esto es lo precioso de Dios. Él te escogió. No es por casualidad que ustedes hayan venido hasta este lugar. En lo que el Señor nos va a sumergir durante este día, mis hermanos, y comenzó anoche, es para decirte que Él tiene un plan, tiene un propósito para tu vida, para tu realidad. Así es que no mires tus limitaciones. Si Dios te escogió, está todo bien, y dice la palabra, te escogió desde antes de la fundación del mundo, hablando de que Dios es un Dios de plan, de orden, que no se equivoca. Dios no se equivoca. Oh, esto es tremendo. Él no se equivoca. No se equivocó al llamarte. A lo mejor tú has pensado en algún momento, ¿se habrá equivocado Dios conmigo? Y te lo digo porque yo muchas veces pensé eso. Le he sido tan porfiado, decía, tan duro para entender, decía. Le decía, Señor, abre mis ojos para comprender tu realidad. Esto nos da aliento para continuar, para seguir. Esto nos motiva como persona de saber que Dios nos señaló a cada uno de nosotros. Ahí está nuestra seguridad. Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Y dice la palabra del Señor, porque Él nos eligió según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Nosotros a veces cuando escogemos personas lo hacemos con motivos humanos, pero Él nos escogió con motivos puros, llenos de bondad para con cada uno de nosotros, y antes de la fundación del mundo. El amor del ser humano hace discriminaciones, ama lo que le interesa y le interesa lo que le resulta conveniente o atractivo. No así el amor de Dios, que es eterno y está presente en todas las circunstancias. Fue su amor el que nos eligió. Por eso el salmista, el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros? Que Dios se acuerde, que Dios nos mire. ¿Cuántas veces he derramado lágrimas delante de Él? Un día me fui a mi lugar de oración y le dije: Señor, ¿dónde saco 100,000 pesos que necesito? No tengo nada. Me van a cortar la luz, me van a cortar el agua. Recuerdo que salgo de ese lugar donde estaba ahí, recibo una llamada telefónica de un amigo que había conocido en los inicios de la iglesia aquí, y me dice: ¿sabes qué? Hoy día en la mañana tenía un deseo tremendo de bendecirte. Me conseguí tu cuenta y te deposité 100,000 pesos. ¿Sabe qué? Me puse a llorar. Volví a mi lugar otra vez. Y uno dice: ¿quiénes somos nosotros que más encima de su Santo Espíritu, su presencia? Y
Dice la palabra que Él lo hizo según el puro afecto de su amor. Si dijera la palabra del Señor, si nos declarara ahí, nos dijera a nosotros según su voluntad, uno estaría hablando de una decisión fría. Pero dice ahí, utiliza la palabra afecto, puro afecto. Está hablando de amor. Está hablando de amor para con el hombre. Y hay algo que a mí me llena, mis hermanos. Eso es lo que pasa con David. Ahí en 2 de Samuel capítulo 7, donde David propone en su corazón construirle una casa al Señor. Y el Señor le dice al profeta Natán: ve a decirle a mi siervo, ve a hablarle a él. Y le dice: porque te escogí detrás de las ovejas, ahí te escogí. Eso me hace recordar lo que pasó con Gedeón, escondido en una cueva. Me hace recordar de Moisés, un tartamudo, anciano de 80 años. Dios lo llama. Me hace recordar la palabra del Señor de personas que a los ojos del ser humano no eran absolutamente nadie, pero Dios los llamó, Dios los escogió. Y ahí está este hombre, ahí está David. Y dice la palabra del Señor que le habló y le dijo: voy a firmar tu trono, tu reino, a perpetuidad. Le señaló, le habló que le iba a bendecir su generación. Y dice la palabra del Señor, después de todo esto, donde el Señor le dice: mi siervo David. Dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová, dice. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es ese Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: bendito sea Dios, bendito sea, por haberle placido, por amor, escoger a personas como nosotros. Yo no sé cuál ha sido la realidad que te ha tocado de vivir, de experimentar, pero he tratado de poner el esfuerzo necesario para aclarar esta verdad, porque son principios que te van a sostener cuando las cosas tal vez no marchen bien. Vas a saber que Dios te señaló, que Él te señaló y que tu vida está en las manos de Él. Yo no sé cuáles son las realidades que ustedes han venido trayendo en su vida y que los llevó a conocerle a Él. A lo mejor muchos de ustedes han crecido sin sus papás y no han recibido ese abrazo de un padre amoroso. A lo mejor algunos de ustedes vivieron trauma desde niño. Tal vez le dijeron: tú no vales nada.
ya han crecido con eso y están ahí. ¿No cree usted que es tan maravilloso saber que hay alguien que nos ama? Es tan maravilloso saber que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el que hizo todo, el que le ha fijado los límites al ser humano, a la creación, Él puso los ojos sobre ti. Esto revoluciona nuestro corazón de saber que su gracia permanece vigente. Esto es lo que me ha sostenido. Esto es lo que nos ha llenado, nos ha desafiado a continuar adelante. Dios se fijó en ti porque te ama. Por eso, si te llevaran tal vez a calificar en algún lugar, a lo mejor no te agarran ni embajada. Pero el Dios del cielo sí puso sus ojos sobre ti para honrarte, para hacerte un embajador de su reino. Aliéntese tu corazón, tome aliento, vuelva a decirle. A lo mejor han sido bastante traumáticas las cosas que les ha tocado de vivir, pero déjenme decirle que hay alguien que les dice a ustedes que con amor eterno Él los ha amado. Él los ha amado. ¿Por qué no cierran sus ojos un momento ahí? Por favor. ¿Quieres ir con todo? Contagia con todo, dice el lema de este congreso. Esto te invita a ir con todo, de saber que fuiste escogido por Él desde antes de la fundación del mundo. Él te señaló. Gracias, Señor. ¿Hay algo que quieras decirle a Él a esta hora? ¿Hay algo que tal vez quisieras señalarle en tu corazón a Él? ¿Por qué no se lo dice? Gracias, Jesús. Precioso Señor. Aquí están estos muchachos que se han desafiado, han venido aquí a este lugar, Señor. Todo esto, Señor, estaba dentro de tu plan. Tú has querido usar a todos estos jóvenes que se han preparado por bastante tiempo, Señor, a hacer este evento. Señor, estaba en tu corazón, Dios eterno. Maravilloso Dios, para bendecir a cada uno de estos tus hijos, a cada una de estas personas que están aquí en este lugar. A lo mejor se miraban a sí mismos, a lo mejor fueron ofendidos con muchas palabras, tal vez despectivas, pero tú pusiste tus ojos sobre ellos y los has hecho parte de tu plan maravilloso. Por eso tu palabra dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tú tienes tu pueblo, Señor. Como el salmista decía, es tan amplio, es tan grande que no lo podemos comprender. Pero tú lo has hecho, Señor. Tú lo has hecho, Dios eterno. Nos has desafiado a caminar, a vivir en santidad. Señor, a esta hora yo te pido que tú puedas ministrar a cada uno de estos muchachos, sus vidas, sus realidades. Señor,
Tú eres el Dios que sana sus corazones, que restaura sus vidas. Tú eres Dios que desafía sus vidas. Que tu gracia, Señor, llene sus vidas a esta hora de la mañana. Glorifícate sobre cada uno de ellos, Señor. Glorifícate sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, llévalo. Desafíalo, Señor. Dios eterno, que cada vez, Señor, en que le fallen las fuerzas, que cada vez que tal vez no tengan la capacidad, se sientan débiles, Señor, puedan recordar que tú lo has escogido, Señor, y que tú estás con ellos y no lo vas a dejar. Señor, estamos en medio de una sociedad bastante agresiva, bastante cruel muchas veces. Señor, aún en medio de esa realidad tú has señalado a tus hijos. Levántalos para tu gloria. Levántalos para tu gloria, Señor. Oh, este país te necesita. Chile, Señor, te necesita. Espíritu de Dios, derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu gracia sobre cada uno de estos muchachos. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias por hacernos partícipe de tu reino maravilloso, de tu obra maravillosa aquí en esta tierra, Señor. Gracias porque has confiado, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Dios eterno. Gracias, maravilloso Señor. Te bendecimos a esta hora. Te bendecimos. ¿Puede honrarle usted en sus propias palabras un momento? Hónrele ahí. Bendígale. Bendígale con todo su corazón. Si quiere, colóquese de pie. Si puede levantar sus manos, hágalo. Precioso Señor. Precioso Dios. No es el tiempo de mirarse con menosprecio. No es el tiempo para mirarse y preguntarse: ¿qué voy a hacer yo si está todo en sus manos maravillosas? Si Él te llamó es porque tiene planes contigo. Él tiene planes contigo. Precioso Dios, revoluciona sus vidas, Señor. Revoluciónale, Señor. Revoluciónale, Dios eterno. Maravilloso Señor. Precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso, bendígale, bendígale con libertad a esta hora. Bendígale. Bendígale a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una alabanza que dice: amor tan grande, tan fuerte, dice, y sublime, es el amor de mi Jesús. No hay nada en el mundo que pueda igualarse, nada. Oh, si estamos aquí es por ese amor maravilloso. No sé si lo podemos decir, no sé si lo podemos declarar a esta hora. Precioso Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Te honramos a esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso, bendígale usted, bendígale, entre. Amor tan grande. Gracias, Señor. Profundo y sublime es el amor. Es el amor de mi Creador, de mi Creador. Dígalo. Por eso, con
con toda mi alma a Jesús, porque me ha dado a Jesús mi dulce calma. Dios de amor, y Dios de amor, puede decirlo, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, el Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti, y con tu poder para mí hay amor. Una vez más, Dios de amor, y Dios de amor, y Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, el Dios de amor. No hay otro Dios, no hay otro Dios fuera de ti, con tu poder para mí hay amor, para mí hay amor.